Hola, buenas tardes. Yo soy Norma Saraí Rosalino Espino. Estoy en la licenciatura de Medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Actualmente curso el módulo 9, que es Atención Integral del Adulto 1, y el día de hoy les voy a hablar sobre las meningitis. Ok, vamos a definir meningitis como la inflamación de las meninges y del líquido cefalorraquídeo. Esta inflamación puede darse por una infección bacteriana o una infección viral. Em, Vamos a dar un pequeño repaso sobre las meninges, la anatomía de las meninges. Vamos a tener ¿qué son las meninges? Pues son básicamente las capas que cubren al cerebro. Van a ser estas tres capas. La más externa es la dura madre, que está formada por tejido conjuntivo denso. Va a tener dos capas, una capa perióstica, que es la que va a estar más pegada justamente al hueso del cráneo, y después vamos a tener al aracnoides, que es, digamos, la capa que se encuentra en medio. Esta va a estar formada por tejido conjuntivo avascular y por fibroblastos aplanados que van a dar la apariencia de un mesotelio. Eh, Cabe aclarar que el aracnoides es la única capa meninge que es avascular, ya que dura madre y pia madre sí van a estar vascularizadas. Entre aracnoides y pia madre vamos a tener al espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo va a ser por el que va a transitar el líquido cefalorraquídeo. La pia madre, que va a ser es la meninge más interna, está formada por tejido conjuntivo laxo y va a ser la que esté pues en mayor contacto con, con la corteza cerebral. Ok, vamos a tener que el líquido cefalorraquídeo pues es justamente el líquido que va a rodear todo el cerebro y la médula espinal. Y sus funciones, pues van a ser amortiguar el cerebro y la médula espinal justamente, van a reducir la tensión en las raíces nerviosas y va a actuar como un amortiguador mecánico. También va a actuar como si parte del sistema linfático. Ahorita les voy a explicar un poco de qué manera actúa o cómo participa. La homeostasis hormonal, también mecanismos de señalización, amortiguación química y el desarrollo neurológico. Ahora vamos a ver un poco de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Tenemos que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos que se encuentran en los ventrículos. Entonces, los plexos coroideos van a ser estas, pues yo los veo como bolsitas. Entonces, digamos, vamos a explicarlo de este modo. Son como estas pequeñas bolsitas rojas que se ven aquí. Esos son nuestros plexos coroideos y ahí van a producir el líquido cefalorraquídeo. Después de que se producen ahí, van a pasar hacia los ventrículos laterales. La mayoría del líquido cefalorraquídeo, probablemente no todo, pero la mayoría sí va a pasar hacia los ventrículos laterales. Después de que pasa por estos ventrículos laterales, va a pasar por el agujero de Monro hacia el tercer ventrículo, que es este que está acá. Y después de que pasa por el tercer ventrículo, va a pasar por el acueducto cerebral, que es este que vemos aquí, y va a pasar hacia el cuarto ventrículo. Después ya va a salir, digamos, de los ventrículos. Entonces va a salir por las aperturas medial, laterales y por el canal medular y va a llegar al espacio subaracnoideo. Una vez que ya está en el espacio subaracnoideo, va a irse a la cisterna magna, en la cual puede tomar dos rutas, que es una que llegue al espacio subaracnoideo espinal o ascender a la cisterna basal. En cualquiera de estas dos va a pasar por un proceso de reabsorción a través por las vellosidades aracnoideas. Y de este modo va a llegar también al torrente sanguíneo y después va a poder ir a hacer contacto con la linfa y esta va a ser su participación en el sistema linfático.
El líquido cefalorraquídeo pues protege y al mismo tiempo amortigua al cerebro. Entonces, si llega algún material, algún fármaco, alguna infección, algo, alguna célula que no deba estar en el líquido cefalorraquídeo, mediante su circulación, o sea, mediante este proceso del líquido cefalorraquídeo, va a salir del cerebro y se va a ir hacia el torrente sanguíneo para irse a filtrar a la linfa y pues eliminar lo que no debe de estar en el cerebro. También el líquido cefalorraquídeo pues va a ser pues sí, la producción va a ser como la producimos, el líquido cefalorraquídeo se va a su flujo normal, se reabsorbe y al mismo tiempo que ya se reabsorbió, ya se vuelve a producir más líquido cefalorraquídeo. Ok, bueno, vamos a tener que va a haber de 1 a 2 casos de meningitis por cada 100.000 adultos en países desarrollados y esto es gracias a las vacunas, entre ellas la vacuna de Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae representa aproximadamente el 70% de casos de meningitis. Neisseria meningitidis va a representar casi un 25%, estreptococos del grupo B cerca del 15%, Listeria monocitógenes cerca del 10% y Haemophilus influenzae de tipo B va a representar un menos del 10% de los casos. Aquí les puse estas imágenes sobre los coquitos, el estreptococo del grupo beta. Ok, para que un paciente pueda desarrollar meningitis, vamos a tener factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo, vamos a tener neumonía por neumococo, coexistencia de sinusitis u otitis media aguda, alcoholismo, diabetes, esplenectomía, hipogamaglobulinemia, deficiencia del complemento. También puede ser por algún traumatismo cráneoencefálico en el que haya fractura de la base del cráneo. Aquí como se ve en esta imagen, aquí está la fractura de la base del cráneo. Y a través de pues esta fractura va a salir el líquido cefalorraquídeo y va a haber rinorrea del líquido cefalorraquídeo. Esto no es normal que se vea, entonces, o sea, esto no debe pasar. Entonces, si esto pasa, pues va a ser un factor predisponente para desarrollar meningitis. Ok, ahora su etiología, pues en etiología ya lo había mencionado, va a haber factores, agentes etiológicos de bacterias y de virus. Dentro de las bacterias vamos a tener a Haemophilus influenzae, que ya lo había mencionado, Listeria monocitógenes. Esta se va a adquirir cuando se ingieran alimentos contaminados por Listeria. Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus o especies de Enterobacteriaceae que nos van a causar otitis, mastoiditis y sinusitis previa en el paciente. Entonces, si nuestro paciente ya está cursando como con cuadros de otitis, de mastoiditis, tenemos que estudiar un poquito su agente para ver si, pues sí, sí puede cursar con meningitis. O en caso de que ya esté cursando con meningitis, buscar como por ese lado de que hayan sufrido otitis, mastoiditis o sinusitis. Dentro de los virus vamos a tener al enterovirus, al ecovirus y al virus del herpes simple. Ok, ahora vamos con la fisiopatología. Para comprender un poquito la fisiopatología de la meningitis, debemos comprender que hay 4 rutas por las cuales se puede llegar, pues sí, el agente a las meninges. La primera es mediante diseminación hematógena desde algún lugar remoto. Entonces, a partir del flujo sanguíneo, se va a ir la infección y va a llegar al líquido cefalorraquídeo, bueno, a las meninges. Otro es la entrada directa desde las vías respiratorias o por la piel a través de algún defecto anatómico. El 3 es mediante el paso al interior del cráneo a través de las vénulas de la nasofaringe. Recordemos que de la nasofaringe tenemos un epitelio olfatorio que pues sí está conectado directamente con el sistema nervioso central.
Y la otra forma, la otra ruta, es diseminación a partir de un foco de infección contiguo. Ok, bueno, vamos a tener que Streptococcus pneumoniae nos va y Neisseria meningitidis son agentes que colonizan la nasofaringe. Les gusta llegar y colonizar la nasofaringe. Entonces llegan, colonizan y lo que van a provocar es una bacteriemia. ¿De qué manera va a haber la bacteriemia? Bueno, eh, Streptococcus pneumoniae va a tener proteasas que van a degradar a las inmunoglobulinas A. Neisseria meningitidis va a tener una adherencia mediante Fimbria opilis, o sea, su estructura de Neisseria meningitidis, así es, con Fimbria opilis, que le va a favorecer esta adherencia a los epitelios. El meningococo va a hacer bacteriemia mediante endocitosis. Estos cocos van a se van a endocitar y se van a transportar a través de vacuolas. Hemophilus influenzae va a hacer digamos que lo que ella va haciendo, va separando uniones intracelulares y se mete en ellas. Y así es como empieza a colonizar y avanzar. La histeria monocitógenes, ven que les mencionaba, esta se adquiere por ingerir alimentos. Bueno, Listeria monocitógenes invade el intestino, degrada ahí la mucosa, llega al nervio vago y a través del nervio vago va a llegar al tronco encefálico. Recordemos que en el tronco encefálico tenemos meninges. Entonces, de este modo va a llegar la histeria monocitógenes a las meninges. Además, que estas bacterias tienen como una cápsula que las protege. Esta cápsula es de polisacáridos y esta cápsula las va a ayudar a eludir la fagocitosis, como si se camuflaran, por así decirlo, o se hicieran como más fuertes y van a evitar que los neutrófilos fagociten a las bacterias. Y también va como a inhibir la actividad bactericida de la vía clásica del complemento. Si recordamos, la vía clásica del complemento se activa cuando se une un antígeno con un anticuerpo. Entonces, si nuestra cápsula de polisacáridos no permite que nuestras proteínas del complemento, bueno, los anticuerpos se unan, pues ahí no va a poderse iniciar la vía de la clásica del complemento. Bueno, una vez que las bacterias llegan a los plexos coroideos, lo que van a hacer es que van a infectar las células epiteliales de los plexos coroideos y van a irse abriendo paso para llegar directamente hacia el líquido cefalorraquídeo. Ok, al mismo tiempo que pues ya van llegando ahí a la líquido cefalorraquídeo, van a irse multiplicando. La bacteria va a pasar su ciclo de vida y se va a ir replicando rapidísimo. Entonces, lo que ocurre es que Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, este se va a adherir directamente a las células endoteliales de nuestros capilares cerebrales. Aquí tenemos las células epiteliales, los capilares, y se va a ir metiendo, se va a adherir y se va a ir metiendo, se va a ir metiendo, se va a abrir paso hasta llegar acá. Bueno, aquí este es una imagen, ¿no? Del plexo coroideo, los capilares sanguíneos, y se va a meter tanto que va a alcanzar el líquido cefalorraquídeo. Ahora, lo que pasa, ustedes se preguntarán, al menos yo me lo preguntaba mientras lo estaba estudiando, eh, ¿qué ocurre? ¿Por qué el sistema inmune no responde, no ataca, no se activa? Ya lo habíamos visto un poco antes con la cápsula de los polisacáridos, no permite la unión del anticuerpo con el antígeno, se inhibe la vía clásica del complemento, ¿no? Entonces, lo que hay aquí es que hay pequeñas cantidades de leucocitos y proteínas del complemento y de inmunoglobulinas. Entonces, si a lo mejor puede que los leucocitos sí estén reaccionando, sí estén iniciando su respuesta inmune, pero no va a haber lo suficientes como para desencadenar una gran respuesta. Ahora, también hay pocas proteínas del complemento. Entonces, el complemento puede que ya esté haciendo su función,
no, recordemos que la función es opsonizar para eliminar al patógeno. Ujú. Entonces, si hay pocas proteínas, no va a haber una opsonización, digamos, adecuada para que podamos eliminar a las bacterias. Entonces, pues esto también va a ser como que un factor medio desfavorable hacia el paciente, ¿no? Hacia el organismo del paciente. Ahora, otra cosa que sucede es que comienza a haber lisis de la pared bacteriana. Y una vez que la pared bacteriana, la pared celular de las bacterias se lisa, va a liberarse moléculas hacia el espacio subaracnoide. ¿Qué moléculas? Bueno, va a haber lipopolisacáridos, va a haber ácido teicoico y peptidoglucanos. Estas moléculas van a iniciar la inflamación meningia, que al mismo tiempo, pues va a dar a ser por producción de citocinas y quimiosinas. Pero antes de eso, como se van liberando hacia el espacio subaracnoideo, este va a ser el primer paso para inducir la respuesta inflamatoria y al mismo tiempo para formar el exudado purulento. Recordemos que la pus es contenido, digamos, de la bacteria y de nuestras propias células inmunes. Entonces, si ya están ahí atacando, ya están actuando, las bacterias ya se están lisando su pared celular, pues esto va a darle el componente a la pus en el espacio subaracnoide. Entonces, tenemos que va a haber producción de citocinas y quimiosinas inflamatorias. ¿Cuáles van a ser? La IL-1B y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Y estas por quién van a ser? O sea, ¿quién va a empezar a producirlas? Bueno, la microglía, los astrocitos, los leucocitos del líquido cefalorraquídeo, monocitos y células endoteliales del microvasos. Ok, aquí puse un pequeño diagrama en el que se repite la fisiopatología y bueno, ya lo había mencionado, se invade el espacio subaracnoideo por los patógenos meningios. Llegan y van a tener una multiplicación y posteriormente va a haber una lisis de las bacterias. Esta lisis va a darnos como resultado liberación de componentes de la pared bacteriana, endotoxinas, ácido teicoico, lipopolisacáridos, peptidoglucanos, etc. Y va a comenzar la producción de citocinas inflamatorias. Va a haber una alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Al alterar la permeabilidad, lo que vamos a tener va a ser edema. Y el edema vasógeno puede terminar en el aumento de la presión intracraneal. También tenemos que la permeabilidad puede aumentar en los vasos sanguíneos con la salida de las proteínas plasmáticas del líquido cefalorraquídeo. Y una vez que en el espacio subaracnoideo esté ahí el exudado, este exudado va a obstruir el flujo. ¿Recuerdan que vimos cómo va la circulación del líquido cefalorraquídeo? Bueno, cuando el exudado esté presente en el espacio subaracnoideo, no va a permitir que nuestro líquido cefalorraquídeo fluya. Entonces, va a haber hidrocefalia obstructiva y comunicante y edema intersticial, que esto también nos va a dar un aumento de la presión intracraneal. También vamos a tener adherencia de leucocitos a las células endoteliales de los capilares cerebrales. Los leucocitos van a migrar hacia el líquido cefalorraquídeo, van a desgranularse y van a liberar metabolitos tóxicos. Y al liberar estos metabolitos tóxicos, ¿qué vamos a tener? Un edema citotóxico, que nos puede dar apoplejia o crisis epilépticas, que al mismo tiempo también vamos a tener aumento de la presión intracraneal. Ahora, vamos a tener también alteraciones del flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué alteraciones puede haber? Pues puede aumentar o puede disminuir el flujo sanguíneo. Si nuestro flujo disminuye, también, o sea, esto también nos va a dar edema citotóxico. Si nuestro flujo sanguíneo aumenta, también vamos a tener presión intracraneal. Así que por cualquiera de las dos vías que se vaya, si aumenta o disminuye el flujo sanguíneo, vamos a tener como, digamos, respuesta final, aumento de la presión intracraneal. Ahora, también tenemos la producción de aminoácidos excitadores y especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Cuando estas se liberen, lo que van a hacer
va a haber daño y muerte celular, que también nos va a dar aumento de la presión intracraneal. Y bueno, un extremo, digámoslo así, de ya del, de, ay, de la meningitis va a ser el coma. Digamos que la presión intracraneal aumenta, aumenta, aumenta y nos da coma. Bueno, al paciente. Ok, ahora vamos a ver el cuadro clínico. Para nuestro cuadro clínico vamos a tener algunos signos y síntomas, como la cefalea, la fiebre. La fiebre debe ser mayor a 39 grados centígrados. Va a haber rigidez de nuca. ¿Cómo vamos a evaluar la rigidez de nuca? Mediante los signos meningios. La elevación de la cabeza y el tronco. Cuando nosotros levantamos la cabeza, lo que hacemos es como flexionar porque pegamos la barbilla aquí como al esternón. En estos pacientes no van a poder hacer esta flexión. Ellos lo que van a hacer es levantarse como rígidos, justo, van a levantar el tórax y la nuca en un solo bloque, o sea, como si se fueran como completos, si no tuvieran esa articulación para doblarse así. Em, Vamos a tener alteración del estado mental, va a haber náuseas, va a haber vómitos bruscos. La tríada clásica, que es fiebre, rigidez de la nuca y alteración del estado mental, en realidad tiene una sensibilidad del 40% de especificidad, sí, o sea, para orientarnos al diagnóstico como tal. No podemos confiarnos como si tenemos la triada, no podemos decir automáticamente ya es meningitis. ¿Por qué? Porque hay otros signos como, em, como la cefalea, como la rigidez, la alteración, y si tenemos 2 de los 4 síntomas, que es cefalea, fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental, si tenemos 2 de ellos, ya es, o sea, tiene mayor sensibilidad, hay un 95% de sensibilidad de que sea meningitis. Ahora, los estudios complementarios para el diagnóstico. Ya vimos a nuestro paciente con nuestro cuadro clínico, ¿no? Ya tenemos un poquito la orientación, ya decimos como, ok, sí, pero a lo mejor queremos investigar un poquito más. Bueno, podemos investigar mediante el análisis de líquido cefalorraquídeo. Este va a tener una presión de salida elevada, mayor a 180 milímetros. Va a haber pleocitosis con una presencia de más de 2000 células por microlitro. Glucorraquia con una disminución del 40% de la glucemia plasmática. Proteínas en el líquido cefalorraquídeo, una presencia mayor a 220 miligramos sobre decilitro. Vamos a apoyarnos también de la tinción de Gram. Esta es una prueba rápida y va a detectar el agente causal en el 60 al 90% de las ocasiones. También vamos a tener el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Este nos va a ayudar como al diagnóstico definitivo en un 50 al 60% de los casos. Nos va a ayudar a detectar el antígeno bacteriano neumocócico en el líquido cefalorraquídeo. Y de imagenología vamos a tener la TAC y la resonancia magnética craneal, en las cuales vamos a observar edema cerebral, hidrocefalia, podemos ver infarto cerebral si ya está muy avanzado, focos infecciosos para meningios o abscesos cerebrales. Aquí en esta imagen se ve pues justamente el edema, ¿no? Ok, ahora vamos con los hallazgos encontrados en la anatomía patológica. Mediante un examen macroscópico, lo que se va a observar, ya lo había mencionado en la fisiopatología, que había exudado purulento en el espacio subaracnoideo. Si nosotros hacemos un examen macroscópico, vamos a observar en el espacio subaracnoideo el exudado purulento. Este va a ser mayor en las cisternas basales del cerebro y sobre la convexidad de los surcos. Recordemos que teníamos la cisura de Silvio, la cisura de Rolando. Estas cisuras tienen una convexidad, entonces en esos surcos va a haber también, va a ser abundante el exudado purulento que observamos. Quizá el cerebro no va a estar como tan en contacto con el exudado, pero sí va a estar congestionado y edematoso. Ok,
Okey, bueno, el exudado inflamatorio va a expandirse y va a llegar a las venas y arterias que tengan capas de pía madre y de aracnoides. Lo que va a hacer aquí es que va a haber una éstasis venosa, va a haber tromboflebitis cortical y va a haber un infarto del tejido cerebral. Recordemos que, eh, la tríada de Virchow tiene, pues su tríada, ¿no? Que es éstasis venosa, hipercoagulabilidad, y ah, bueno, pero ya tenemos 2 de estos, de la tríada, ya tenemos 2 que, pues, la éstasis venosa nos va a predisponer a que a lo mejor no va a haber como tal un coágulo que llegue y tapone como en las arterias del corazón, pero sí va a haber una tromboflebitis cortical. Y, pues, al final puede haber muerte del tejido cerebral, como vemos aquí en esta imagen, que ya está, pues, la isquemia y ya avanzó. Ahora, vamos a tener, pues, edema cerebral, esto debido al aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, porque va a estar por arriba de los 450 milímetros. Va a haber herniación del lóbulo temporal, justo como lo vemos acá, compresión. Y esto va a comprimir el mesencéfalo y al mismo tiempo va a comprimir a los nervios craneales. Esto nos va pues, a provocar una parálisis homolateral del tercer par craneal. Si recordamos, el tercer par craneal es el óculo motor. Entonces, se va a ver, va a costarle, elevar el párpado superior, justo como lo vemos en esta paciente, que se le ve el ojito derecho, como el párpado como más abajo, no se eleva y puede mover el otro ojo, pero este le cuesta mucho, ¿no? El párpado como que no cede. Y también se va a lesionar el par craneal número 6 por el aumento de la presión intracraneal. Y el par número 6 es el abducens. Entonces, cuando nuestro paciente quiera mover los ojos a la derecha, a la izquierda, pues se va a quedar ahí paralizado el ojito. Okey, bueno, también vamos a tener, pues, la acumulación del exudado, lo cual nos va a llevar a una hidrocefalia. La hidrocefalia, pues, nos va a dar también la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo. Pues, no va como no hay un flujo adecuado de líquido cefalorraquídeo, el líquido está como ahí, como estancado, obstruido, y empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Por eso aumentaba la presión intracraneal, si lo recordamos, y se va a observar aquí la hidrocefalia. Bueno, para el tratamiento de la meningitis, lo que vamos a tener, pues va a haber medidas generales. Dentro de las medidas generales va a haber un ingreso hospitalario, van a ingresar a cuidados intensivos y se puede valorar si hay o no aislamiento del paciente. En caso de convulsiones, se recomienda diazepam 5 a 10 miligramos o lorazepam 4 a 8 miligramos y si continúan, el tratamiento debe continuar con fenitoína. Ok, ahora tenemos la antibioterapia. ¿Qué antibióticos vamos a utilizar? Ahorita los vamos a ver en esta tablita. Se recomienda que el tratamiento dure de 10 a 14 días, aunque 7 días pueden bastar si la infección es por algún meningococo. Pero se recomienda, por ejemplo, en el caso de Listeria monocitógenes, se recomienda prolongar al menos 3 semanas el tratamiento. Y en pacientes con meningitis por estreptococos, se recomienda que dure de 2 a 3 semanas. Ok, vamos ahora con el antibiótico indicado por cada bacteria. En el caso del meningococo, el antibiótico recomendado es penicilina G o ampicilina o cefalosporina de tercera generación. En los neumococos se va a recomendar vancomicina más una cefalosporina de tercera generación y si es sensible, retirar la vancomicina. Listeria monocitógenes, vamos a utilizar ampicilina o penicilina G y como alternativa vamos a tener el meropenem.
más la gentamicina o trimetoprim sulfamethoxazol. En caso de Streptococcus galactiae, vamos a utilizar ampicilina o penicilina G más la gentamicina. Escherichia coli, vamos a apoyarnos de la cefalosporina de tercera generación. Haemophilus influenzae B, lo vamos a tratar con ampicilina. Staphylococcus aureus o epidermidis con vancomicina. Pero aquí hay como una indicación, si nuestro paciente tiene algún dispositivo quirúrgico, neuroquirúrgico de tipo shunt, se debe de retirar y se debe de agregar rifampicina, aunque las alternativas es meropenem, linezolid, cloxacilina, trimetoprim sulfamethoxazol, clindamicina, y lo que debemos hacer para cuando utilicemos este tipo de antibióticos es valorar la resistencia de antibióticos para poder elegir un antibiótico que le dé justamente a la bacteria como queremos. Y cuando haya sospecha de resistencia, debemos de, bueno, vamos a buscar la alternativa de utilizar una cefalosporina de tercera generación, como lo es cefotaxima o ceftriaxona, o de cuarta generación como cefepima. Aquí tenemos antibióticos en caso de que alguno de esos tuvo resistencia o son alérgicos o algo, entonces vamos a tener estos antibióticos. Cefepima va a tener una buena penetración en el líquido cefalorraquídeo y va a estar posiblemente indicado cuando haya meningitis por hemófilo influenzae o meningitis post-neurocirugía. El carbapenem, este también va a penetrar bien en el líquido cefalorraquídeo y va a ser una alternativa a la ceftriaxona como primera línea en caso de alergias. Las fluoroquinolonas también van a penetrar bien en el líquido cefalorraquídeo y van a ser una alternativa a la ceftriaxona más vancomicina en meningitis por neumococo resistente a penicilina y ceftriaxona. También se sugiere que se combine con ceftriaxona o vancomicina. La daptomicina, pues también va a tener buena penetración en el líquido cefalorraquídeo. Esta va a indicarse en casos aislados de meningitis por estafilococo resistente a meticiclina y enterococos resistentes a vancomicina. El linezolid va a tener también buena penetración en el líquido cefalorraquídeo y se recomienda en casos aislados. La tigeciclina también esta va a ser ay, va a activar va a activarse frente a gram negativos y a gram positivos y esta va a indicarse en meningitis por Acinetobacter multiresistente. También se recomienda el uso de glucocorticoides y en este caso pues va a ser la dexametasona. Esta se va a llevar de la mano junto con el tratamiento antibiótico. Puede tomarse 10 miligramos antes de la primera dosis del antibiótico o junto con ella. Y después se van a seguir tomando, bueno, administrando 10 miligramos cada 6 horas durante 4 días en casos de meningitis purulenta. Y para las medidas preventivas vamos a tener la vacunación. Tenemos la vacuna contra Haemophilus influenzae, vacuna meningocócica. Esta va a proteger frente a las cepas de A, C, y W135. También se recomienda en niños de 11 a 12 años la primera dosis y el refuerzo a los 16, entre los 16 y 18 años. También está la vacuna recombinante del serogrupo B. Esta va a administrarse a pacientes inmunodeprimidos. A los 65 años se recomienda que todos los adultos reciban la vacuna antineumocócica PCV13 y posteriormente, un año después, se va a hacer como un refuerzo con la vacuna PPSB23. También está la profilaxis. Esta se va a dar cuando haya, por ejemplo, en pacientes que tengan a su pareja o pacientes que comparten la comida con más familia, ¿no? Que viven en la misma casa o que comen juntos, que duermen juntos, a estos se llaman contactos íntimos. Entonces, a estos individuos es a los que se les va a dar la profilaxis.
También, bueno, se recomienda que sea rifampicina, ciprofloxacino, ofloxacino, acitromicina o ceftriaxona. La rifampicina se recomienda por vía oral, 600 miligramos, 2 veces al día durante 2 días. Esta es la única que tiene como, esta indicación de que sea, más de una dosis. Las demás son de dosis única. Ciprofloxacino van a ser 500 miligramos, dosis única por vía oral. Acitromicina, 500 miligramos, dosis única por vía oral. Y ceftriaxona va a ser la única que va a ser intramuscular. Entonces tenemos que rifampicina va a ser la única que tenga más de una dosis y ceftriaxona va a ser la única intramuscular. Dentro de las medidas preventivas también vamos a tener medidas higiénicas. Debemos de tener muy en cuenta el lavado de manos, tener buena higiene dental, cubrirse al estornudar. Recordemos que hay bacteria, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningotitis. Ajá. Estas van a colonizar la nasofaringe, entonces se pueden adquirir como una gripe, como el COVID que pasaba, que estornudaban, las gotas y así. Bueno, debemos de cubrirnos al estornudar. También limpiar y desinfectar las superficies en las que pueda quedarse como bacterias, ¿no? Y lavar y desinfectar muy bien los alimentos. Ok, ahora terminamos, digamos, con meningitis en general. Vamos a ver un poco de su clasificación. Bueno, las que vimos eran por bacterias, que era Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis. Ahora vamos con meningitis virales. Bueno, las meningitis virales van a ser justamente lo mismo que las meningitis, pues va a ser inflamación de las meninges, pero pues en este caso así específico es por infección de virus. Ah, Bueno, los virus principales que van a estar afectando las meningitis virales o que van a causar las meningitis virales van a ser los enterovirus, que son miembros de la familia Picornaviridae. Esta familia pues consta de más de 60 serotipos, que hay 28 virus ECO, 23 virus Coxsackie del grupo A, 6 virus del grupo Coxsackie B, 4 enterovirus numerados del 68 al 71 y 3 poliovirus. Ok, tenemos aquí agentes de las meningitis virales que van a ser pues los virus más frecuentes. Bueno, hay frecuentes e infrecuentes, menos frecuentes y raros. Entonces, dentro de los virus frecuentes, vamos a tener virus no transmitidos por artrópodos, en los que vamos a tener al picornavirus, al enterovirus, anterovirus 70, 61, 68, D68, al virus Coxsackie A, B y al ecovirus. Y vamos a tener también al virus del herpes simple, pero el tipo 2. Dentro de los menos frecuentes vamos a tener virus transmitidos por artrópodos, que son los arbovirus, que más adelante les voy a hablar de los arbovirus. Y vamos a tener al togavirus, encefalitis equina oriental, encefalitis equina occidental, encefalitis equina venezolana. Vamos a tener al flavivirus, que este va a dar virus del Nilo occidental, dengue, virus del Zika, encefalitis de San Luis. Tenemos también al bundiavirus, que este nos va a dar encefalitis de California. Dentro de los infrecuentes vamos a tener al arenavirus, el coriomeningitis linfocítica, paramyxovirus, que nos va a dar parotiditis, retrovirus, que nos va a dar al virus de la inmunodeficiencia humana. Y dentro de los virus raros vamos a tener al enterovirus poliovirus, como el virus herpes, virus del herpes simple tipo 1, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, virus varicela zoster, virus herpes humano del tipo 6, adenovirus, coltivirus, fiebre por garrapatas de Colorado, bunyavirus, el virus toscana, filovirus, al virus del ébola. Ahora, vamos a iniciar con los enterovirus, que son como los más usuales que hay de los virus que causan meningitis virales.
El enterovirus, pues, va a darse, pues, por una infección enteroviral que va a diseminarse por la vía fecal oral y ocasionalmente va a ser por la vía respiratoria, pero es más usual que sea por la vía fecal oral. Este va a cursar con cuadros de fiebre de inicio súbito, cefalea, rigidez de nuca, que ya lo habíamos hablado cómo lo evaluamos, vómito, anorexia, diarrea, tos, faringitis y mialgias. Ahora, un poco de lo que sucede con los enterovirus, ¿ok? ¿Cómo es que los enterovirus llegan hasta las meninges? Ok, pues el enterovirus, como ya lo había mencionado, se disemina a través de la vía fecal oral, entonces va a entrar por la boca, va a llegar al estómago, va a atravesar la barrera del estómago. ¿De qué manera? Estos, bueno, o sea, pasan por el estómago, resistiendo al pH, o sea, el pH del estómago es muy ácido, pero estos virus lo van a aguantar. Van a proseguir bajando, bajando, bajando hasta llegar a la parte inferior del sistema gastrointestinal, y ahí se van a unir a receptores de enterocitos, en donde van a romper el revestimiento epitelial y van a hacer una replicación primaria. Esta replicación, digamos que es como que con la que van empezando, van agarrando ahí de que vamos llegando. Una vez que ya hicieron esta replicación primaria, van a llegar a las placas de Peyer, en donde van a realizar otra replicación. Y esta replicación, digamos que ya va a ser la replicación como intensa. ¿Por qué? Porque esta replicación ya es la que nos va a dar viremia. Y una vez que ya haya esta viremia, se va a diseminar hacia distintos órganos como el hígado, el corazón o el sistema nervioso. Y en este caso, si se nos va por el sistema nervioso, pues se nos va a ir a las meninges. Ahora, cambiamos ya de virus, ya vimos el enterovirus, ahora vamos a ver el arbovirus. El arbovirus habíamos dicho que es transmitido por artrópodos. Entonces, ¿cómo ocurre la infección por el arbovirus? Bueno, predomina su infección en verano y en principios del otoño. Se puede introducir por una vía subcutánea mediante un piquete de un mosquito o de alguna garrapata. Lo que vamos a observar, digamos, en el líquido cefalorraquídeo, va a haber predominio de linfocitos, va a haber una concentración normal de glucosa, va a haber concentraciones un poquito elevadas de proteínas, va a haber ausencia de la tinción Gram positivos. En cultivos va a darnos negativo y la identificación de IgM específica. Recordemos que la IgM pues va a tener pues sus antígenos específicos a los que llega y ataca. Entonces, para su diagnóstico, digámoslo así, va a ser mediante la identificación de IgM específica, ya que no nos va a ayudar a guiarnos ni por los cultivos, ni por la tinción, ni por las concentraciones de glucosa. Ahora vamos con el virus del herpes simple. Este se va a producir con más frecuencia en adultos o adolescentes que tengan vida sexual activa. Va a explicar o va a representar un 5% de todos los casos de meningitis. Va a tener complicaciones neurológicas hasta el del 37% de los pacientes, y dentro de estas complicaciones vamos a tener disestesias o parestesias en el perineo o en la región sacra. Va a haber retención urinaria y estreñimiento. Y el cuadro clínico por el que se va a cursar el virus del herpes simple, vamos a tener cefalea que se desarrolle de 2 a 3 días, rigidez de nuca, algo como muy específico que vi yo aquí en este virus herpes simple, a comparación de los otros virus herpes simple tiene fotofobia. En ninguno de los otros virus, como arbovirus, enterovirus, había, hasta ahora que lo hemos visto, no había fotofobia. Puede que tuviéramos rigidez de nuca acá en enterovirus, pero lo que no tenemos en enterovirus es fotofobia. Entonces, las características clínicas van a producirse de 3 a 12 días después de la aparición de las lesiones genitales, las cuales van a durar de 4 a 7 días.
Ok, ahora vamos con el siguiente virus, que es el virus varicela zoster. Este virus, bueno, cuando sospechamos que haya una meningitis por virus varicela zoster, va a sospecharse en presencia de justamente de varicela o de herpes zóster, pero sí, recurrentes, o sea, no que sea un episodio y ya, no, debe de haber episodios frecuentes para que sospechemos de algo raro, ¿no? En este caso, pues la meningitis por virus varicela zoster. Su frecuencia oscila entre el 3 y hasta el 20%. Y para su diagnóstico, eh, em, para el diagnóstico vamos a tener PCR en líquido cefalorraquídeo, que es reacción en cadena polimerasa. También nos va a ayudar la demostración de anticuerpos de IgM específicos para virus varicela zoster dentro del líquido cefalorraquídeo y cultivos positivos de líquido cefalorraquídeo para virus varicela zoster. Otro virus de los que tenemos va a ser el virus Epstein-Barr. Este va a ser en presencia de linfocitos atípicos en líquido cefalorraquídeo o en sangre periférica. Como, bueno, recordemos que el virus de Epstein-Barr se llama también mononucleosis infecciosa. Entonces, las imágenes de los linfocitos, o sea, aquí tenemos un frotis de sangre periférica, porque vemos aquí eritrocitos, vemos aquí los linfocitos y pues estos linfocitos se ven como raros, ¿no? O sea, no es una forma típica de un linfocito. Entonces, estos linfocitos, eh, pues digamos, son ahí de que sospechosos, son mononucleosis o virus de Epstein-Barr. También nos vamos a ayudar de los anticuerpos de IgM contra la cápside viral que tiene el virus de Epstein-Barr. También ausencia de anticuerpos contra antígenos nucleares relacionados con el virus de Epstein-Barr. Y los síntomas que pues vamos a tener, va a haber faringoamigdalitis, va a haber fiebre, va a haber un poco de hepatitis anictérica, puede haber dolor, va a haber cansancio, fatiga y algo como común que suele pasar cuando hay mononucleosis, aumenta el tamaño del vaso. Ok, ahora tenemos el virus de la parotiditis. El virus de la parotiditis fue la principal causa identificable de meningitis viral antes de la inmunización justamente del virus de la parotiditis. Se producía con mayor frecuencia en invierno y en primavera y lo que se observaba en el análisis de líquido cefalorraquídeo había hipoglucorraquia, había un cultivo positivo en el líquido cefalorraquídeo y había anticuerpos IgM específicos para parotiditis. Dentro del cuadro por el que se atravesaba era la cefalea, la fiebre, el vómito, la rigidez de la nuca, dolor abdominal. Este era más como cuando había complicaciones, como la pancreatitis o la uvaritis o la urquitis, ovaritis. Y también lo que, bueno, digamos una complicación es la parálisis transitoria del nervio facial, en la que evitaba una lesión del octavo par craneal y también una parálisis transitoria del nervio facial, que hacía esto de que no podían, por ejemplo, cerrar bien una parte, un lado de la cara, como observamos aquí en esta imagen. Ahora vamos con otro virus, que es el virus de inmunodeficiencia humana. En este, pues sí, o sea, para que sospechemos de un virus de inmunodeficiencia humana, va a ser en casos de pacientes que acudan con meningitis viral sin factores de riesgo conocidos o sospechados para infección por VIH. Va a ocurrir después de una infección primaria con VIH en el 5 al 10% de los casos. Para su diagnóstico se va a apoyar con la detección del genoma del VIH en sangre o en líquido cefalorraquídeo
y el cuadro por el que se va a atravesar va a haber fiebre, va a haber malestar general, va a haber linfadenopatía, va a haber artralgias, va a haber mialgias, va a haber anorexia, náuseas, exantema morbiliforme y cefalea. Para el tratamiento, pues va a ser un tratamiento más que nada sintomático para el dolor, la fiebre, ahí si tiene náuseas, si hay vómito. Y en pacientes con meningitis secundaria al virus del herpes zóster o pacientes inmunodeprimidos, se va a recomendar el aciclovir por vía intravenosa, 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas, durante de 7 a 10 días, es como, lo recomendado. Ahora vamos con las meningitis nosocomiales. Pues ya terminamos con las meningitis virales, ¿no? Ahora vamos con otro tipo de meningitis que tenemos las meningitis nosocomiales. Dentro de las meningitis nosocomiales pueden adquirirse como complicación de alguna cirugía craneal, alguna colocación de algún catéter intraventricular, algún drenaje lumbar, algún traumatismo craneal grave, punción lumbar. A veces la punción la realizan y pues puede que no sea de la manera más em, estéril posible, entonces puede que por ahí haya alguna meningitis nosocomial. Tenemos que el cuadro clínico por el que se va a atravesar va a ser cefalea, fiebre o febrícula, signos meningios solamente en la mitad de los casos. Entonces, estos signos meningios puede que no sean como tan específicos porque solamente aparecen en la mitad de los casos. Y para el diagnóstico nos vamos a apoyar de la neuroimagen, del cultivo de del análisis del líquido cefalorraquídeo y de un hemocultivo. Y los gérmenes más frecuentes, junto con su tratamiento en las meningitis nosocomiales, pues va a variar, ¿no? Por ejemplo, en una condición predisponente, una neurocirugía, algún traumatismo, algún drenaje lumbar o ventricular, los patógenos que van a, digamos, a predominar van a ser el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus gram negativos, Pseudomonas aeruginosa, Propionobacterium agnes, perdón. Y el tratamiento que se recomienda es vancomicina, 15 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas, 8 o 12 horas, más cefepima, 2 gramos, bueno, cefepima, ceftazidima o meropenem, que van a ser la misma dosis, 2 gramos cada 8 horas, cualquiera de esas tres sumadas a la vancomicina. Ahora, en casos de cirugía o fractura de la base, cirugía otorrinolaringóloga, otorrinolaringológica, ajá, o fractura de la base del cráneo, los patógenos que pueden, em, pues sí, ser oportunistas en estos casos van a ser el Streptococo pneumoniae, Haemophilus influenzae, estreptococo del grupo A. Y para su tratamiento va a utilizarse vancomicina, 15 miligramos por kilo cada de entre 8 a 12 horas, más cefotaxima o ceftriaxona. Cefotaxima va a ser 2 gramos cada 4 a 6 horas o ceftriaxona 2 gramos, pero esta va a ser cada 12 horas. Ok, ahora vamos con la meningitis tuberculosa. Esta va a ser causada por Mycobacterium tuberculosis y lo que va a suceder o de la forma en la que se va a adquirir la meningitis por el Mycobacterium se va a adquirir por la inhalación. Puede haber un contacto estrecho y prolongado con algún enfermo contagioso, lo que mencionábamos hace un rato, le mencionaba sobre las medidas preventivas, ¿no? Si a veces estornudamos o alguien estornuda cerca de nosotros, esas gotitas nos van a llegar a nosotros y en este caso, en meningitis tuberculosa, nos vamos a contagiar por, pues sí, inhalar estas gotitas o algún contacto estrecho con algún infectado. Su fisiopatología
Bueno, lo que van a hacer las micobacterias, se van a multiplicar, o sea, van a invadir, vía respiratoria. Y una vez que estén en la vía respiratoria, lo que van a hacer es que en los macrófagos alveolares, cuando los macrófagos alveolares lleguen y ataquen al Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lo que va a hacer es que se va a multiplicar dentro de los macrófagos, o sea, en vez de que se destruya o se fagocite, se van a multiplicar. Y de ahí que se multiplican, pues como el macrófago ya va llevando el Mycobacterium tuberculosis, pues este le va a ayudar, va a ser como su transporte para diseminarse a otros órganos. ¿A qué órganos puede llegar? Puede llegar a corazón, a hígado, en este caso el que nos importa, digámoslo así, o en el que estamos enfocados, sistema nervioso, porque va a llegar a las meninges. Lo que va a ocurrir cuando lleguen a las meninges, va a haber una formación de tuberculomas. ¿Qué son los tuberculomas? Son granulomas, pues precisamente de Mycobacterium tuberculosis en las meninges. Una vez que estos tuberculomas se rompan, van a, van a romper, van a romper el espacio subaracnoideo y van a acceder a las meninges y pues van a dar la meningitis. El cuadro clínico por el que van a atravesar las meningitis tuberculosas va a haber fatiga, va a haber malestar general, va a haber artromialgias, va a haber fiebre, pero esta fiebre va a ser con más de 5 días de evolución. Va a haber cefalea, va a haber vómito, va a haber alteración del nivel de conciencia y en un 25% de los casos puede haber parálisis de los nervios craneales 6, que es el abducens, el 3, que es el oculomotor, el 4, que es el trigémino, el, no, el vago, el 7, que es el facial, y el 8, que es el vestíbulo coclear. Entonces, también en un 5 a 10% van a producirse hemiparesia, que la hemiparesia es cuando hay como dificultad de la movilidad solo en un lado del cuerpo, como en este monito que les puse aquí, de un lado está morado y del otro azul, digamos que el morado es el que no pueden mover, sí. También va a haber edema y puede haber crisis epilépticas. Para el diagnóstico de meningitis tuberculosa, lo que nos va a ayudar es el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver pleocitosis linfocitaria, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y, bueno, el que más nos va a ayudar puede ser la TAC y una tele de tórax. Por ejemplo, en la tele de tórax vamos a ver un patrón miliar de tuberculosis pulmonar activa, va a haber adenopatías mediastínicas, en la TAC también se van a ver y también puede haber presencia de un derrame pleural o imágenes de alguna lesión de tuberculosis antigua. La resonancia magnética también nos va a ayudar a identificar hidrocefalia, lesiones vasculares. Los tuberculomas que yo les mencionaba son estos que se ven acá. Aquí si se ven estos espacios grandes es la hidrocefalia. Los tuberculomas son estos chiquitos que se ven aquí. Vamos a dibujarlos. Sí, aquí son estos de aquí. Estos son los tuberculomas múltiples. Bueno, en este caso en esta resonancia son múltiples, pero pues sí, aquí se van a observar estos tuberculomas grandes. Y al mismo tiempo, pues estamos viendo aquí la hidrocefalia. Aquí está la hidrocefalia. Y los tuberculomas. Y listo. Ok. Y también se puede ver si las meninges están afectadas. Ok, ahora, para el tratamiento de meningitis tuberculosa,
Lo que ocurre es que es un tratamiento muy similar a la tuberculosis pulmonar. Se va a realizar un tratamiento con 4 fármacos a diario durante 2 meses. Va a ser la isoniazida, rifampicina, piracinamida y el etambutol. Estos van a ser en dosis, bueno, la isoniazida va a ser una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo por día y va a tener efectos adversos como hepatitis, neuritis periférica, lupus, convulsión, hipersensibilidad, puede ser erupción cutánea o fiebre y va a tener una interacción con dilantina y disulfiram. La rifampicina vamos a administrarla 10 miligramos por kilo por dosis. Estas, no, sí, su dosis máxima va a ser de 600 miligramos y los efectos adversos que puede tener es que haya secreciones corporales color naranja, el síndrome de flu, trombocitopenia, hepatitis, anorexia, náusea, diarrea o falla renal. Luego tenemos la piracinamida. Esta va a administrarse de 25 a 30 miligramos por kilo por día. Va a tener efectos adversos como la hepatitis, la hiperuricemia, náusea y anorexia. El etambutol se va a administrar 25 miligramos por kilo por día y el efecto adverso que puede tener es neuritis óptica. Después de que pasan los 2 meses diarios, se administraron estos 4 fármacos, se van a administrar solamente 2, que va a ser isoniazida y rifampicina. Y estos se van a seguir administrando hasta completar de 9 a 12 meses. Una cosa que existe, va a haber una como en zonas rurales en las que a veces no cumplen los pacientes, se van a su casa y no algunas veces no cumplen el tratamiento. Entonces, va a haber una vigilancia como estricta en la que, personal de salud va a la casa del paciente, am, a la como a supervisar, va a supervisar que el paciente esté, pues sí, se esté tomando su medicamento como es. Se llama tratamiento ambulatorio estrictamente supervisado, es el TAES. Entonces, va diario a, pues sí, a supervisar que el paciente sí se esté tomando su medicina. ¿Por qué? Porque puede que en 7 días, a veces uno que cursa un tratamiento de 7 días, un antibiótico, de pronto se nos llega a ir una o 2 dosis. Pero, ¿qué pasa cuando es un tratamiento de 9 a 12 meses? O sea, ¿cuántas veces se le podría olvidar al paciente tomarse su dosis de su pastilla, no? Su dosis de antibiótico. Entonces, precisamente por esto se emplea como este tipo de programas para que para cuidar, pues sí, el tratamiento del paciente y que lo siga, pues, digamos, al pie de la letra. Otro medicamento que podemos administrar es la prednisona. Esta va a ser 1 miligramo por kilo y esta va a disminuir gradualmente a partir de las 2 semanas y con una duración de 4 a 6 semanas. Ay, ujú, de 4 a 6 semanas. Okey, bueno, vamos a tener a la meningitis brucelar. Esta se va a transmitir del ganado o los cerdos al hombre, usualmente es en zonas más rurales, por ingesta de lácteos no pasteurizados. Muchas veces pasa de que van y ordeñan a la vaca y dicen: "Esta leche está así muy buena", no la hierven, no se pasteuriza, entonces se toma, se ingiere así y, pues, la consecuencia va a ser meningitis brucelar. El cuadro clínico de la meningitis brucelar va a haber fiebre ondulante, o sea que puede haber picos muy altos o picos muy bajos. Va a estar como variando bastante. Va a haber sudoración, va a haber cefalea, va a haber artromialgias.
Para el diagnóstico se va a apoyar del análisis de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se va a ver claro, va a haber una pleocitosis linfocitaria moderada, va a haber proteínas aumentadas y va a haber glucorraquia normal. El tratamiento va a ser doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas, rifampicina 15 miligramos por kilo de peso por día, gentamicina 4 miligramos por kilo cada 24 horas durante las primeras 2 semanas y después se va a mantener los dos primeros fármacos que va a ser doxiciclina y rifampicina hasta completar un periodo mínimo de 8 semanas. Y en caso de alteración del estado de la conciencia o de hipertensión intracraneal, se recomienda administrar dexametasona. Ahora vamos con las meningitis por espiroquetas. Las espiroquetas helicoidales son bacterias y estas nos van a, pues digamos que van a dar meningitis sifilítica, puede dar enfermedad de Lyme o meningitis por leptospira también. Ok, vamos a comenzar con la meningitis sifilítica. Esta va a estar causada por el Treponema pallidum. Va a iniciar más bien, inicia con una infección cutáneo mucosa y después se va a diseminar, ya sabemos, por la vía hematógena, bacteriemia, a diversos órganos hasta llegar al sistema nervioso central. Va a haber como dos tipos de meningitis sifilítica, va a haber una asintomática y una asintomática. La asintomática, pues lo que nos va a ayudar va a ser el líquido cefalorraquídeo con pleocitosis de menor de 100 células por microlitro, va a haber proteínas elevadas, la BDRL va a ser positiva y se va a resolver sin algún tratamiento que intervengamos, ¿no? Algún medicamento o algún nada. Va a resolverse sin tratamiento. Ahora, en la meningitis sintomática, esta se puede acompañar de hidrocefalia, va a haber focalidad neurológica, puede haber crisis epilépticas y las pruebas serológicas treponémicas van a ser positivas en sangre y positivas para BDRL en líquido cefalorraquídeo. Eh, Puede haber una meningitis meningovascular, que es como, digamos, como que avanza esta meningitis sifílica, y lo que ocurre es que hay afectación a las meninges y va a dar lugar a infartos cerebrales con síntomas como hemiparesia o hemianopsia o afasia. Entonces, la hemianopsia es cuando solamente se obstruye como la mitad del campo visual. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve. eh, Hay aquí hemianopsia homónima izquierda, o sea que de los dos lados, sí, en los dos lados está afectada la porción izquierda, entonces está el ojo izquierdo, ojo derecho, y lo que no vemos es la parte, es como si obstruyeran aquí y aquí. ¿No? Y no se ven las partes izquierdas. Y en la hemianopsia homónima derecha, pues es lo contrario, es como si estuviera aquí tapado y este tapado, y entonces está obstruido ahí la mitad derecha. Y en esta imagen que les puse acá, esta TAC, hay datos del infarto cerebral. Ahora, ¿cómo sucede? Bueno, va a haber es que es como una evolución de la enfermedad. Entonces, va a aparecer una sífilis terciaria en la que van a aparecer formas parenquimatosas de neurosífilis. ¿Cómo se van a observar? Bueno, va a haber parálisis general y va a haber un tabes dorsal, que el tabes dorsal es un proceso desmielinizante de los cordones posteriores que lleva a una ataxia sensitiva con parestesias y dolores en miembros inferiores. La parestesia va a ser esta sensación como de hormigueo que siente de pronto, como cuando se les duerme la mano, por ejemplo, y empieza a sentir el hormigueo. Esa va a ser la parestesia. Y aquí en esta imagen que les puse acá de este lado, se ven pues el proceso desmielinizante.
Y dentro de la parálisis general, pues va a ser una parálisis general, pero esta se puede revertir parcialmente con el tratamiento. ¿Con qué tratamiento? Bueno, con la penicilina G sódica intravenosa durante 10 a 14 días y en caso de que haya alérgicos a la penicilina, ceftriaxona 1 a 2 gramos cada 24 horas. Ok, ahora vamos con la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme también se conoce como neuroborreliosis. Es causada por Borrelia burgdorferi. Esta va a transmitirse por la picadura de garrapatas del género Ixodes. Y esta tiene también como temporada de infección, que va a ser entre los meses de mayo y octubre. La patogenia, digámoslo, pues todo va a empezar con la picadura de la garrapata. Puede ser también que la garrapata esté como almacenada en otros animales como roedores o reptiles. Entonces, se da mucho en casos de personas que practican senderismo o que acampan y pasan como tiempo así. Eh, bueno, en estos meses la garrapata llega y pica al individuo. Entonces va a ocurrir una lesión cutánea con eritema migratorio, como lo podemos ver aquí en esta imagen, de aquí abajo. Y va a haber meningitis linfocitaria, va a haber radiculitis, que es esta como dolor como de las raíces nerviosas de la espalda. Va a haber parálisis facial, como aquí en esta imagen. Y estos tres, digamos que se van a contar como la triada para la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme tiene su triada que es meningitis linfocitaria, radiculitis y parálisis facial. Y para el tratamiento, pues tenemos ceftriaxona intravenosa, 2 gramos por día, cefotaxima, 2 gramos cada 8 horas, penicilina G, 20 miliunidades al día, y cualquiera de estas tres opciones se debe de administrar durante 2 a 4 semanas. Aquí yo les pongo la imagen de ceftriaxona nada más. ¿Por qué? Porque ceftriaxona es la más recomendada, o sea, es como que digamos que es el tratamiento de primera línea para tratar la enfermedad de Lyme. Ok, otra meningitis que tenemos es la meningitis por leptóspira. La leptóspira, pues van a ser estas de aquí. Estas se van a adquirir por contacto directo con orina. Va a ser por contacto directo con orina infectada de animales portadores. ¿Qué animales portan esta enfermedad? Pues principalmente los roedores. Entonces puede ser que a veces el paciente tiene ahí contacto con ratas, la orina de las ratas está como por todos lados, o puede ser también por exposición indirecta a la bacteria tras el contacto indirecto con agua o un suelo húmedo. Puede ser que hay un suelo en el que las ratas orinaron, después, no sé, se regó agua, llovió, se inundó, lo que sea, avanza todo esto y pues está el contacto indirecto y también de esa forma se puede adquirir la leptospira. Va a haber dos fases en esta meningitis. Va a haber una fase de bacteriemia que va a durar 10 días, que digamos es una incubación de los primeros 10 días. Y en esta fase lo que va a haber es fiebre, cefalea y malestar general. Digamos que los síntomas van a como que a ceder un poco, pero después va a haber otra fase, que es la fase inmune, en la que ahora sí va a haber como problemas. ¿Por qué? Bueno, ya pasaron de 4 a 30 días y ahora lo que vamos a observar, ya no va a haber fiebre, ya no va a haber cefalea, o puede que sí, o puede que no, pero lo que nos va a indicar más que nada es que va a haber anticuerpos IgM específicos para leptospira, ya va a comenzar a haber un fallo hepático y una falla renal, ya va a haber meningitis aséptica, aquí sí puede haber la cefalea intensa,
y líquido cefalorraquídeo, que va a mostrar pleocitosis linfocitaria menor a 500 células por microlitro. Y va a haber una elevación moderada de proteínas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero que les guste el tema y cualquier duda, pues trataré de resolver.